Se ha filtrado un onboard del futuro circuito de Madrid para 2026 y digamos que no ha dejado a nadie indiferente. Muros a un suspiro, curvas más ciegas que un topo con gafas de sol y al piloto haciendo una línea de carrera completamente realista y normal. Esta ha sido la reacción de Lance Stroll a ver esa curva, pero espera a ver lo que pasó en el Jarama en 1970. Hoy nos metemos de lleno en el túnel del tiempo para revivir un Gran Premio de España que, bueno, digamos que tuvo de todo. Tensión, drama, fuego real, literalmente, y un accidente tan brutal que todavía hoy se estudia como ejemplo de lo que jamás debe volver a ocurrir en la Fórmula 1. Estamos en 1970, una época salvaje, coches peligrosos, pilotos aún más peligrosos y un circuito madrileño, el Jarama, que estaba a punto de vivir su jornada más oscura. El mundial estaba que ardía después de la primera cita en Sudáfrica y llegábamos a Madrid, al circuito del Jarama, un trazado que exigía manos y no perdonaba errores. Pero lo que pasó en la primera vuelta, en una curva estrecha como un pasillo, fue espeluznante. ¿Qué demonios ocurrió allí? ¿Cómo es posible que dos pilotos salieran vivos de una bola de fuego? Pero antes incluso de que los motores empezaran a rugir de verdad, ya teníamos lío, y gordo. La organización se sacó de la manga una norma de esas que hacen chirriar los dientes. Limitar la parrilla a solo 16 coches. Imaginad la que se montó. Equipos y pilotos que habían currado todo el fin de semana para clasificarse, de repente se veían fuera. La Formula One Constructors Association, la FOCA, de Bernie Ecclestone, sí, el mismo que años después montaría el circo que conocemos, puso el grito en el cielo. Hubo negociaciones, amenazas de boicot, un show paralelo en los boxes. Al final, la Federación Internacional se puso firme. 16 coches y ni uno más. Varios pilotos se quedaron con las ganas, viendo la carrera desde la barrera. A pesar de todo lo que pasó, la parrilla se formó y ahí, en la pole, estaba un veterano con un talento brutal, Jack Brabham, con su propio coche, el Brabham Ford. A su lado, Denny Hulme en un McLaren y justo detrás, en tercera posición, el mismísimo Jackie Stewart con un March Ford. La igualdad en la clasificación había sido considerable. Todo apuntaba a que la carrera iba a ser espectacular y llegó el momento. Semáforo en verde, metafóricamente hablando, que en aquella época la salida era un poco más artesanal. Arrancan los motores y 16 bestias mecánicas lanzadas a la primera curva. Y justo ahí, amigos, se desató el infierno. Primera vuelta, curva de Bugatti. Jackie Oliver en su BRM sufre una avería. Parece un problema en el eje trasero. El coche se descontrola y en el peor sitio posible impacta contra el Ferrari de Jackie Ick. El choque es brutal. Y aquí viene lo más aterrador. Los depósitos de combustible de aquella época no tenían las medidas de seguridad que vemos hoy. Eran básicamente tanques de metal y en el impacto se rompieron. 45 galones de gasolina por los suelos en cada coche. El resultado, una bola de fuego gigantesca en medio de la pista. Pero la cosa se puso aún peor. Los chasis de aquellos coches a menudo se construían con magnesio, un material increíblemente ligero pero que, si arde, arde de verdad. Y lo peor, reacciona fatal con el agua. Los comisarios, en un intento desesperado por apagar las llamas, usaron agua, y aquello fue como echar gasolina al fuego. Las llamas se hicieron más grandes, más intensas. Una escena dantesca. Jackie, que el pobre, estaba atrapado en su Ferrari en llamas. Imagina el terror. Un soldado, con un valor increíble, intentó ayudarle usando arena, hierba, hasta sus propias manos. Los extintores de espuma de la época no daban abasto. El camión de espuma llegó tarde. La pista era un caos de fuego, humo, restos, una ratonera. Milagrosamente, y esto es para quitarse el sombrero, tanto Ick como Oliver lograron salir de ese infierno. Ick sufrió quemaduras, pero escapó con vida. Oliver también tuvo quemaduras y lesiones, pero sobrevivió. Este accidente, amigos, es un crudo recordatorio de lo peligrosa que era la Fórmula 1 en los 70. La seguridad simplemente no era la prioridad. Eran otros tiempos, más heroicos sí, pero también increíblemente arriesgados. Este incidente fue uno de los que encendieron la mecha para que la seguridad empezara a tomarse en serio en los años venideros. La carrera se detuvo con bandera roja, un respiro para todos, especialmente para los que venían detrás y tuvieron que pasar por ese escenario apocalíptico en la segunda vuelta. Restos, combustible, agua, espuma. La pista era una pista de patinaje. Jack Brabham, el poleman, se marcó 2 trompos esquivando el panorama. El drama no había hecho más que empezar. Después de un buen rato para limpiar el estropicio y asegurarse de que la pista era mínimamente segura, se dio una segunda salida, y en esta segunda oportunidad un piloto no la desaprovechó. Jackie Stewart, el escocés volador, que salía tercero, metió el morro de su March y se puso líder. Una salida perfecta. A partir de ahí, con la maestría que le caracterizaba, empezó a marcar un ritmo infernal. El Jarama, con sus curvas cerradas, le iba como anillo al dedo y, sobre todo, a su talento innato
innato, abrió hueco, vuelta tras vuelta, demostrando por qué era uno de los grandes. Pero aunque Stewart parecía tenerlo controlado, la carrera estaba lejos de ser un paseo. El jarama, el calor, las exigencias de los coches de esa época, los abandonos empezaron a caer como moscas. Jack Brabham, el poleman, tuvo que decir adiós por problemas de motor después de haber estado dando guerra. Denny Hulme fuera por fallos eléctricos. Jochen Rindt también abandonó por problemas de encendido en su revolucionario Lotus 72. La lista de coches que se quedaban tirados en la cuneta no paraba de crecer. Con tantos rivales fuera de combate, Stewart consolidó su liderato. Pilotó de forma impecable, sin cometer un solo error en un circuito que, creedme, te escupía a la mínima distracción. Y así, después de 90 vueltas de pura resistencia y talento, Jackie Stewart cruzó la línea de meta en primera posición. El podio, sin embargo, tuvo otros protagonistas con historias que merecen ser contadas. En segundo lugar, llegó Bruce McLaren, con su propio McLaren Ford. Bruce, el piloto, el ingeniero, el fundador de una de las escuderías más legendarias de la historia. Ese segundo puesto en Jarama fue, tristemente, su último podio en la Fórmula 1, sus últimos puntos, su última carrera terminada. Meses después, Bruce perdería la vida en un accidente en Goodwood, un talento inmenso que se fue demasiado pronto. Ese podio en España, con el paso del tiempo, se convirtió en un emotivo y agridulce adiós. ¿Y quién completó el podio? Otro nombre legendario, Mario Andretti, también con un March Ford privado. Y para Mario, este tercer puesto fue su primer podio en la Fórmula 1, el inicio de una trayectoria espectacular que le llevaría a ser campeón del mundo en 1978. Ver a Andretti ahí arriba, celebrando su primer gran resultado, es ver nacer una leyenda en directo. El Gran Premio de España de 1970 en Jarama no fue una carrera más, puso de manifiesto la urgencia de mejorar la seguridad en la Fórmula 1, un camino que, por desgracia, se construiría a base de tragedias en los años siguientes. El Gran Premio de España de 1970 fue una guerra entre hombres, máquinas y el destino, una explosión que casi mata a Ike, la victoria histórica de March y el último podio de Bruce McLaren, todo ocurrido en 90 vueltas. Ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que el espíritu de aquellos pioneros aún vive en la Fórmula 1 actual o se ha perdido en medio de tanta aerodinámica y simuladores? Dejádmelo en los comentarios. ¿Qué otra carrera legendaria te gustaría que reviviéramos? Ese año el mundial lo ganó Jochen Rindt. Por desgracia, se proclamó campeón del mundo después de fallecer en un accidente en Monza. Analizo esa historia en el vídeo que aparece en pantalla. Nos vemos al otro lado. Un saludo.